siendo adulta por el asunto ese. Espero no tener que hacerlo acá. ¿Ya? Así que no me ponga en esa posición. Ya, vamos a ver estructura bacteriana primera parte. Estructura bacteriana. Ustedes leyeron el capítulo del Brock, ¿verdad? No. Sí. Ya. ¿Tienen alguna duda con respecto al capítulo o está todo claro? Hable ahora o calla para siempre. En el fondo era más o menos lo que habíamos discutido nosotros en las clases que habíamos señalado, ¿no? De todas maneras, ¿me permite por favor? Es importante que en cada capítulo al final salen unas preguntas de repaso que usted las conteste. Un glosario que es importante que usted lo lea, ¿ya? Porque como todo curso nuevo, siempre se aprende vocabulario nuevo. Y a veces a la gente le cuesta un poco el vocabulario, ¿ya? Sobre todo aprenderse los nombres de las bacterias que ustedes tienen que saber. Ustedes como futuros médicos veterinarios tienen eso, que les quede claro. Porque la mayor cantidad de problemas que ustedes van a tener con infecciones en todas las especies animales son con bacterias, hongos, parásitos y virus fundamentalmente. Aunque usted posteriormente tiene un curso de parásitos especialmente que se llama parásitos y enfermedades infecciosas, ¿no? Que lo tiene directamente para estudiar ese tipo de estructura. Nosotros aquí vamos a estudiar virus, hongos y bacterias, más que nada, ¿ya? Entonces, tengo una pregunta personal, pero igual sobre el bacilo de Koch. ¿qué pasa con el bacilo de Koch? Lo que pasa es que yo sé que el bacilo de Koch es lábil a la luz. ¿Sí? Pero mi pregunta es si acaso lo descubrió Koch o fue más adelante. No, Koch se lo descubre. ¿Koch lo descubrió? Sí. Koch descubre el Mycobacterium tuberculosis, lo aísla, ¿no es cierto? Y lo siembra en un medio especial que él mismo creó. Él desarrolla toda la técnica de aislamiento y estudio de Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, no pudo dar ningún tipo de tratamiento a la enfermedad. En esa época no existían todavía los antibióticos, ¿me entiendes? Sí. Por lo tanto, yo creo que fue frustrante para él como médico, ¿no? Porque aisló la bacteria aplicando sus postulados, ¿no es cierto? La sembró en un medio de cultivo que él mismo desarrolló. La logró aislar en cultivo puro. Realizó todos los postulados con el mismo bacilo y llegó a la conclusión de que una enfermedad específica es causada por un microorganismo de tipo específico. Pero no logró dar solución al problema, porque los antibióticos en aquella época no existían. Así que él es el que descubre, estudia y analiza el bacilo de Koch. ¿Algo más? ¿No? Ya. Veamos estructura bacteriana 1. ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar ahora a la bacteria como tal y la vamos a desglosar en estructuras que van a ser estructuras bacterianas constantes y accesorias. Una estructura bacteriana constante se va a definir como aquella que siempre debe estar presente en la estructura bacteriana, porque sin la cual no podría haber vida y no podría existir la bacteria, ¿no? Y las accesorias son aquellas estructuras que pueden o no estar presentes en la estructura bacteriana y sin embargo no le va a afectar a su viabilidad, ¿ya? Le va a otorgar ventaja selectiva frente a un medio, pero si no la tiene, puede continuar viviendo igual. Entonces, tenemos citoplasma, nucleoide, plásmido, granulos de inclusión, ribosomas y mesosomas y membrana celular, que son las primeras estructuras que vamos a estudiar. Como siempre, usted va a completa sus apuntes en el capítulo de estructura bacteriana. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean para esta clase? Conocer la estructura y función de los componentes estructurales de las bacterias, reconocer cuáles son las estructuras constantes y diferenciar las bacterias de las células eucarióticas. Nosotros ya sabemos que una bacteria se diferencia de una eucariota porque no tiene núcleo definido, ¿cierto? Por lo tanto, esa es una diferencia importante entre otras.
Veamos entonces. Las estructuras bacterianas se pueden clasificar en estructuras constantes y otras que son accesorias. ¿Cuáles son las constantes? Son estructuras esenciales para la vida de la bacteria e incluyen citoplasma, nucleoide. El nucleoide se refiere al ADN, ¿ya? Recuerde que las bacterias no tienen núcleo. Por lo tanto, dentro de alguna literatura se dice nucleoide al ADN. Nucleoide, entonces póngale al lado DNA para que lo sepa distinguir. La membrana plasmática y la pared celular. Ahora, cuidado. La pared celular para todas las bacterias es fundamental, pero hay un grupo que no tiene pared celular, que son los micoplasmas, como habíamos dicho la semana pasada. Por lo tanto, ahí no hay pared. La pregunta es, anote ahí, ¿cómo los micoplasmas, al no tener pared celular, pueden solventar el hecho de no lisarse en solución acuosa? Entonces usted investigue, ¿ya? Busque cuál sería la respuesta. ¿El hecho de qué? De no lisarse. De no lisarse en una solución acuosa. ¿Ya? No lisarse, no romperse, destruirse. Por la membrana Estas plasmática. serían entonces las estructuras que se consideran constantes. Sin ninguna de estas la bacteria puede vivir. Tienen que estar presentes, ¿ya? Accesorias. Están presentes solo en algunas de ellas y aunque no son indispensables para la vida, como le decía hace un momento, otorgan ventajas adaptativas a la bacteria que la posee. Ejemplo, la cápsula. Es una estructura accesoria, no todas las bacterias la poseen. Flagelos. La mayoría de ellas posee flagelo, pero no todas. Por lo tanto, algunas son inmóviles. Fimbrias. No todas las bacterias poseen fimbrias. Y plásmidos, tampoco no todas las bacterias los poseen. Por lo tanto, se consideran accesorias. Pero el hecho de que una bacteria las posea, como dice ahí, le va a otorgar una ventaja de tipo adaptativa al medio ambiente en donde se encuentra. Entonces ahí hay unas imágenes en donde se les muestra a ustedes algunas estructuras constantes. Esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido, donde todo esto que está por fuera es el ADN, pero está amplificado, ¿no? Los ribosomas son importantes. ¿Por qué no deben de faltar dentro de una estructura bacteriana? ¿Qué función cumplen los ribosomas en las células? Síntesis de proteínas. Por lo tanto, no pueden faltar. Esto es la estructura de la pared celular, el peptidoglicano que ya vamos a estudiar, y esa sería la membrana celular. Ahí están presentando la estructura de una bacteria gram negativa y otra de una gram positiva, como vamos a estudiar más adelante. Entonces, ¿cuáles son las estructuras constantes? Citoplasma, nucleoide, inclusiones, ribosomas, ¿no es cierto?, membrana celular y pared celular. Veamos el citoplasma en primer lugar. El citoplasma bacteriano es todo aquello que está por debajo de la membrana celular y por debajo de la pared. Es el citoplasma, ¿ya? Este citoplasma se va a caracterizar por ser altamente acuoso, es decir, tener un alto contenido de agua. ¿Y por qué un alto contenido de agua? Porque, como dice a continuación, en esta estructura se lleva a cabo todo el proceso del metabolismo bacteriano. Es decir, la bacteria, ¿no es cierto?, transporta nutrientes al interior y en el citoplasma ocurre todo el proceso del metabolismo. Es decir, degradación y biosíntesis. ¿Con qué propósito? Producir energía en forma de ATP. De tal manera que con toda esa energía en forma de ATP, la bacteria pueda realizar todas sus funciones vitales. Todos esos puntos negros que usted ve aquí son ribosomas.
Esto es una fotografía electrónica de transmisión. Esto de acá es el nucleoide o ADN, ¿no? Ribosomas, ¿no es cierto? Otras cosas, plásmidos no se ven aquí, pero ya los vamos a ver. Aparte de eso tengo azúcares, carbohidratos esenciales, sales minerales, ¿no es cierto?, esenciales para el metabolismo, aminoácidos y también desechos que posteriormente la bacteria excreta a su medio. ¿Sí? Entonces eso sería más o menos la estructura del citoplasma. Recuerde usted que tiene un alto contenido de agua y que en él se llevan a cabo, ¿no es cierto?, todos los procesos del metabolismo bacteriano. ¿Qué es metabolismo para usted, señor? Las reacciones catabólicas y anabólicas de construcción y destrucción de moléculas para generar energía. Entonces el metabolismo se puede definir como el conjunto de todas las reacciones bioquímicas que ocurren en el interior del citoplasma. Por tanto, están, como dijo él, dadas por catabolismo y anabolismo. El catabolismo, ¿qué es lo que hace? Destrucción. Ya, y O sea, ¿cómo genera agua? Se libera aire. Y los productos de No, desechos son no. agua y CO2. No. A eso se refiere. Toma de afuera para poder... El catabolismo, no, los procesos de transporte todavía no. El rompimiento. El catabolismo es destrucción y rompimiento, como dice, ¿cómo se llama usted? Claudio. Claudio. Pero ¿para qué se rompe la estructura? Para generar energía. ¿En base a qué? al ATP. No, pues. Eso es el producto. Es el producto del ATP. Pero ¿en base a qué se genera ATP? la glucosa. Dice que O sea, no, pero cosa. al agua, hidrólisis. No. ¿Qué le tiene que pasar a la estructura para que se forme ATP? Todas las estructuras orgánicas que usted me está enseñando están formadas en base a enlaces. Sí. Y cuando eso, se rompe el enlace. Y cuando se rompe el enlace, ¿qué se libera? Energía. Y esa es la energía que yo utilizo para tomar un fósforo y pegarlo a un ATP, ¿me entiendes? Y ahí formo ATP como producto final. Pero primero tengo que tener energía disponible, porque si no la tengo no puedo hacer ningún trabajo. ¿Ya? Entonces, todo eso ocurre en solución acuosa. No hay ninguna reacción química o bioquímica que ocurra sin agua. Todo tiene que ocurrir en solución acuosa. Por lo tanto, el agua es fundamental, porque usted, ¿cuánto agua es usted? 70%. Entre un 70 y un 80% de agua. Todo es agua. Todo organismo vivo tiene una constitución acuosa alta. El ADN, DNA, una única molécula circular tiene la bacteria. ¿Ya? La bacteria tiene un solo ADN y circular, uno solo, de doble hebra. ¿Ya? Profesor, Bicatenario. ¿en los plasmidios también es ADN o no? Sí, pero ese es extracromosomal, está afuera. ¿Ya? Por lo tanto, la molécula única es esta que está aquí, toda esta es el ADN, ¿no?, que ha sido liberado de esa bacteria. Por lo tanto, dice, tiene 1 milímetro de longitud, solamente 1 milímetro. Se encuentra plegado en madeja, como usted lo ve ahí, es circular, cerrado, doble cadena, por lo tanto bicatenario. Ausencia de histonas. Las histonas solamente se encuentran presentes en células eucarióticas, no en procariontes. ¿Por qué las histonas se encuentran en las eucarióticas? Porque permiten Por el durante... ¿ah? término. Ah, no, profe, pensé que era una pregunta. No, pero que no pone término a nada. Ahí. La histona es una proteína que se encarga durante el proceso de la división celular en enrollar la cromatina para que posteriormente se formen los cromosomas. ¿Me entiendes? Se condensen los cromosomas alrededor de ella. Sin embargo, la bacteria no las necesita porque tiene uno solo. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces tiene la función de condensar los cromosomas.
de enrollar la cromatina para dar origen a los cromosomas. Pero eso es en una eucariótica. En la procarionte, cuidado, no existen histonas. Solamente un cromosoma circular. Por lo tanto, no es necesario. Que si la tuviera, ¿qué significaría para la bacteria? ¿Diversidad sexual? No. Significaría gasto energético de más, Más peso. porque no la usaría para nada. ¿Me entiendes? Por lo tanto, los seres vivos tienden a eliminar aquello que no les es útil y que les puede acarrear un gasto energético. Por lo tanto, la mantención de la homeostasis es un equilibrio. Por lo tanto, todo aquello que a usted no le sirve, porque no me cierren esas ventanas, por favor, porque no sé si me escuchan. Ya, ¿cuáles son las funciones del nucleoide? Es decir, del ADN. La primera función es replicarse. ¿Y cuándo se ocurre la replicación? Cuando la bacteria va a entrar en proceso de división celular, tiene que replicar su material genético. Tiene que transcribirse. Por lo tanto, el DNA o nucleoide sigue el dogma central de la biología molecular. Se replica, se transcribe y se traduce. ¿Entiendes? Se replica a sí mismo. Se transcribe a un mensajero y el mensajero posteriormente es leído a proteína. ¿Dónde? En los ribosomas. ¿Entiendes? El dogma central de la biología molecular ahora dice que va de ese lado y va hacia allá. ¿Por qué? Porque hay virus que son de RNA y por lo tanto tienen que pasar primero para allá y después seguir la secuencia. ¿De acuerdo? Los retrovirus, por ejemplo. Entonces, se replica a sí mismo, se transcribe a un mensajero y posteriormente se traduce a una proteína. ¿Dónde ocurre todo este proceso? En el citoplasma bacteriano, acuérdese. Citoplasma bacteriano. Por lo tanto, aquí dice, regulación e intervención de traducción y síntesis de proteína. Esto es lo que estoy señalando acá. El ADN pasa una información al mensajero de la proteína o de la secuencia de aminoácidos que es necesaria para sintetizar esa proteína. Este mensajero es leído por el ribosoma en el citoplasma y posteriormente se produce una proteína. ¿Ya está claro? Si hay dudas, consulte. ¿Sí o no? ¿Está claro entonces? Sí. Transferencia genética. Puede transferirse a otra bacteria, ¿no es cierto? Y por lo tanto se transfiere. Cuando la bacteria se va a dividir, replica su material genético y posteriormente segrega su información a la bacteria hija. Aunque la bacteria hija es idéntica a la original, a no ser de que ocurran mutaciones, ¿de acuerdo? Pero todas son iguales entre sí. No hay variabilidad genética aquí, porque esto es una reproducción no sexual. Solamente en reproducciones sexuales hay variabilidad genética. Aquí no. Todos los individuos o descendientes son iguales. Profesor, pero en el video que mostraban del aula de esta clase, aparecían bacterias que transferían su material genético a otras bacterias que eran de otra especie, que eran totalmente diferentes. No, pero eso está refiriendo a los plásmidos. El plásmido es material. Eran redonditos y lo pasaba, se enrollaba y ella Ese volvía es un a tener... plásmido. Pero yo no he hablado de plásmido todavía. Estoy ya, hablando del ya. ADN. Del nucleoide. Del nucleoide. Ya. Entonces, el nucleoide se transfiere a la hija. Tal como usted le transfiere a sus hijos características propias suyas. Porque cuando un hijo nace,
tiene 50% suyo y 50% del padre. ¿Cuánto de los abuelos? 25%. ¿Me entiende? Entonces, ¿dónde se reflejan características de usted? En sus hijos. Pero aquí la bacteria transfiere la misma característica a todas las bacterias, por lo tanto, todas tienen el mismo comportamiento, ¿me entiendes? No cambian. Sustrato de mutaciones sí, porque se ha visto por los estudios científicos que se han realizado que el ADN cada vez que se replica puede mutar o cambiar. Y cuando no es reparado, queda la mutación. Por lo tanto, la hija adquiere una mutación que la hace diferente en ciertas características de la madre. Ese sería el nucleoide, ¿ves? Todo eso rojo es ADN. ¿Se entiende eso? ¿Está claro? No hay duda. Bien, las inclusiones citoplasmáticas. ¿Qué van a hacer las inclusiones citoplasmáticas? Van a ser estructuras que la bacteria va a acumular en el interior de su citoplasma. ¿Con qué objetivo? Reserva energética. Por lo tanto, por eso que dice almacenamiento de nutrientes. Tal como los seres humanos tienden a acumular grasa o adipocitos en su estructura, ¿no es cierto? Las bacterias también acumulan nutrientes dentro de su estructura. Van a variar en tamaño y en número, no van a ser iguales. Y en contenidos, pueden ser lipídicos, pueden ser glucógeno, pueden ser gránulos de polihidroxibutirato, hidrocarburos. Todos elementos, si se da cuenta usted, con un esqueleto carbonado. ¿Y por qué carbonado? Porque el carbono es fundamental para construir moléculas de tipo orgánicas, ¿ya? Inorgánicas, polifosfato y azufre, porque fíjese usted que el fósforo es fundamental para formar ATP, ¿no es cierto? Y para construir fosfolípidos que van a formar parte de las membranas celulares. Y el azufre, porque forma parte de algunos aminoácidos esenciales, que van a formar parte posteriormente de las proteínas, ¿no? Por lo tanto, la bacteria se asegura de que cuando ella está transportando hacia adentro de su citoplasma nutrientes, ella también los acumula. Aquí ve usted gránulos de inclusión en una fotografía electrónica de transmisión. Aquí los ve de mayor tamaño. Generalmente son gránulos de glucógeno. Y usted sabe que el glucógeno es una unidad repetitiva de ¿qué cosas? Glucosas. ¿No es cierto? Sí sé que es un polisacárido, está bien, pero en el fondo usted tiene que ver la estructura. ¿Qué es lo que contiene? Glucosa. Y la glucosa es el carbohidrato universalmente utilizado por todos los seres vivos, ¿no? Como fuente de energía. Carbono y energía. Carbono y energía. ¿Esas son las únicas inclusiones orgánicas que tienen o pueden tener más? Hay más dependiendo. Algunos ejemplos, ¿no? Hay más dependiendo del hábitat en donde se encuentra el microorganismo. Pero como nosotros acá nos interesan bacterias de tipo heterotróficas, que van a causar patología en animales, estas son las más importantes que ellas acumulan, ¿me entiendes? Porque hay bacterias que viven en charcas de azufre, van a acumular más azufre, ¿me entiendes? Y va a depender del hábitat en donde se encuentra la bacteria. Porque usted ya sabe que las bacterias se encuentran en todos los hábitats inimaginables que existen en este planeta. Está colonizado todo el planeta por bacterias. El ribosoma bacteriano, ya lo habíamos señalado entonces como una estructura, ¿no es cierto?, que va a tener una función fundamental en qué cosa, en la síntesis de proteínas. Está subdividido en varias estructuras moleculares, pero lo que me interesa es que sepa usted que es de 70S. El ribosoma bacteriano, 70S. Se diferencia del de eucariótico porque el de eucariótico, ¿cuánto es?
No, pues. 80. 80S. 80 es el eucariótico y el procariótico 70 es. Lo demás no es necesario que se lo aprenda porque yo no se lo voy a preguntar, ¿me entiende? Lo importante es que usted entienda que está subdividido en unidades menores y que estas subunidades menores, ¿no es cierto?, se ensamblan una vez que el mensajero está en el citoplasma para que ocurra la lectura y se produzca la proteína, ¿no? No me quedó claro, ¿qué es lo que es 70S? Es la unidad con que se mide la estructura del ribosoma bacteriano. Las estructuras de este tipo se miden por peso molecular, ¿entienden? Por peso molecular. Entonces, cuando una estructura de 60 más 40 se une, van a dar una estructura de 70S a nivel de estructura molecular. Ahora, ¿por qué se dice que es 70S? S es la unidad de Sverber, de sedimentación. Cuando usted aplica una centrifugación a estas estructuras moleculares para poder separarlas y posteriormente observarlas, usted tiene que centrifugar todo lo que es. Usted, ¿qué es lo que hace con la célula? La lisa, ¿no es cierto?, a través de sustancias que utilizan los biólogos y los biólogos moleculares, dejan un caldo, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que cada vez que aplicaban centrifugación, las moléculas se iban sedimentando e iban dando, ¿no es cierto?, una estructura que iba formando bandas. Por lo tanto, tengo un tubo y aquí tengo el líquido. Algunos sedimentaban acá, otros sedimentan acá, otros sedimentan acá. ¿Me entiendes? Y esa es una diferencia de sedimentación o unidades Berber. Entonces, de acuerdo con la velocidad que usted aplique, van a ir sedimentando las estructuras. Por lo tanto, cuando se unen dos estructuras, se dice que 70S porque sedimenta acá. Sin embargo, el de la eucariota sedimenta acá, 80S. ¿De acuerdo? Pero eso no tiene mayor importancia, simplemente para que usted conozca que los pesos moleculares de las estructuras que constituyen los niveles celulares son diferentes. ¿Ya? ¿Lugar de acción de antibióticos? Sí, esto sí es importante. ¿Por qué? Porque algunos antibióticos como el cloranfenicol, por ejemplo, se une a los ribosomas e impide que ocurra la síntesis de proteína. Y si no hay síntesis de proteína, la bacteria se muere. ¿Y cuál es el objetivo de un antibiótico? Matar a la bacteria para que no siga causando el proceso infeccioso. ¿Función biosintética? Sí, porque actúa en lo que es la síntesis de proteínas. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. ¿Alguna consulta al respecto? Eso serían los ribosomas. Ahora usted tiene la estructura de la membrana celular. Si usted se fija, la membrana celular sigue la conformación del mosaico fluido que usted aprendió en biología celular. La misma estructura la tiene la membrana bacteriana. Una bicapa lipídica, ¿no es cierto? Proteínas que están incrustadas en ella, fosfolípidos, con la cabeza polar y la cola apolar, de tal manera que forma una bicapa bien formada, de tal manera que la membrana bacteriana va a cumplir las mismas funciones que cumple una membrana de una célula eucariota, pero con ciertas diferencias, ¿ya? Pero la composición es la misma. Aquí usted tiene la composición estructural de un fosfolípido. Una colina, un fosfato y un glicerol. Todo eso le da la cabeza o grupo polar. Es decir, que puede estar en contacto con el agua. Y posteriormente, una cadena de ácido graso saturado e insaturado. ¿Te acuerdas de lo que es saturado e insaturado? ¿El número de enlace? ¿Quién tiene doble enlace? ¿El insaturado? ¿El saturado?
No sé yo, po. Usted siempre anda tirando a la chunte. No. Tenga cuidado. Una cosa bien clara, ¿cómo se llama usted? David, Oye, David, pero él lo enlace. atiende a lo que te estoy hablando. No seas tan impulsivo, porque eso te va a llevar a errores en la prueba, ¿eh? Hay que tener cuidado, hay que pensar. ¿No le han dicho a usted que usted siempre toma decisiones a la loca así? ¿Va y ejecuta o piensa antes? Don David, Depende. hay que pensar antes. Siempre, porque si no después se va a arrepentir, señor. ¿Cuándo es saturado? Cuando tiene todo su enlace ocupado. No, ya. Ahí lo averiguan usted porque son materias de otra clase. Lo importante es que todos los fosfolípidos se van a conformar de esta manera por una situación X. Cuando son así, hay mayores espacios entre ellos. Y es lo que hace que la membrana sea, ¿cómo? Movible. Dinámica, ¿no es cierto? Sí. No sea rígida. Porque si fueran todos así, no habría Movilidad. movilidad. Y una membrana necesita ser dinámica. ¿Por qué? Porque es una estructura fundamental para la bacteria. Porque fíjese usted que a través de ella ocurren procesos de transporte. Bueno, el agua y los gases la atraviesan fácilmente, pero otras estructuras que son orgánicas y más complejas no la atraviesan tan fácilmente. Entonces, por eso que tiene que tener una estructura de esta forma. Aquí hay un doble enlace que hace que esto sea así. Ahora, ¿esto es saturado o insaturado? Eso lo tiene que haber aprendido en biología celular. Por lo tanto, aquí es la estructura molecular del fosfolípido, ¿no? Y esto hace que la membrana tenga un cierto movimiento. Ahí lo tiene nuevamente. Fosfolípido. Entonces, aquí se forma la membrana y aquí hay agua y aquí hay agua. Aquí no puede haber agua, porque el agua es repelida. Esas micelas es lo mismo que cuando usted tira una gota de aceite en el agua, ¿no? Se forman las esferitas. En el centro puede quedar agua y esta está rodeándolas así, porque esta no interacciona con esto, porque entonces es grasa. O tener nada de agua y formar las llamadas micelas. Por lo tanto, los fosfolípidos tienden a unirse en torno a una estructura para formar una bicapa, y eso es lo que da origen a las membranas biológicas. ¿Qué es lo que hace entonces? ¿Qué funciones tiene la membrana en una bacteria? En primer lugar, da el límite a la célula, limita la estructura, y es una barrera osmótica, no todo la puede atravesar. Barrera osmótica, y a la vez también es selectiva. Pero aquí viene lo importante. En la membrana celular bacteriana van a ocurrir reacciones que en una eucariótica están a cargo de un organelo especializado. Por ejemplo, la respiración celular en una bacteria va a ocurrir a nivel de membrana. Sin embargo, en una eucariota ocurren las mitocondrias, ¿está claro? Las bacterias no tienen mitocondria, cuidadito ahí, porque siempre se caen en eso. Siempre le preguntan esa pregunta tonta en esas pruebas que ustedes hacen online, y mucha gente se cae. No hay organelos dentro de la bacteria. Por lo tanto, ¿quién tiene que reemplazar a la mitocondria en el proceso de respiración celular? Es la membrana. Por lo tanto, es una función fundamental para la vida de la bacteria. Por eso que la membrana es constante o accesoria. Constante. Constante, Sí. no puede faltar. Para las cianobacterias es el lugar de la fotosíntesis. Solamente cianobacterias. Fotosíntesis. Es decir, en la membrana celular de una cianobacteria están los pigmentos de clorofila que le permiten realizar el proceso de la fotosíntesis. En una bacteria de tipo heterotrófica, toda la cadena de transporte de electrones está a nivel de la membrana bacteriana.
¿Es el lugar de biosíntesis? Sí, importante, porque es el lugar de producción de energía para formar macromoléculas, pared celular, cápsula. Por lo tanto, a nivel de la membrana, se sintetiza pared celular, cápsula y todas las estructuras que van a formar parte de la bacteria. Por lo tanto, es el lugar de secreción de proteínas y otras macromoléculas importantes. ¿Estamos? ¿Hay consulta? ¿Está claro o no? Aquí ve usted una serie de proteínas que están incrustadas a nivel de membrana. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Transporte. Por lo tanto, algunas pueden dejar pasar libremente por transporte pasivo, pero otras para llevar a cabo la función tienen que tener aporte energético. Y eso se lleva a cabo por transporte activo. Profesor, en esa diapositiva ponen como transporte activo solamente a la última. Esta. ¿Cierto? ¿Sí? ¿La del medio no es transporte activo? No, porque es difusión facilitada. Ya. Aquí viene la estructura y la proteína le dice la toma de afuera y la transporte para adentro. No hay ningún gasto, claro. Aquí difunde facilitadamente y difusión simple, que sería el agua, los gases, etc. Pero esta sí, para pasar hacia adentro tiene que tener energía disponible. Y esa energía la bacteria la paga en ATP. ¿Ya? Y se acabó la clase por esta hora. Ya, ¿no hay consulta con respecto a este tema? ¿Está todo claro? ¿De verdad? ¿Qué es un gránulo de inclusión para usted? ¿Qué? Un gránulo de inclusión. Lo va a hacer recién, joven. Es una molécula que sirve para alimentar la bacteria. De reserva en este caso. Ah, reserva. ¿Y qué es reserva para usted? Es almacenamiento de energía en este caso. Ya. Ribosoma, joven. ¿Cómo se llama usted? Don Carlos, ribosoma. ¿Qué entiende usted por ribosoma? Don Carlos está volado hoy día usted. ¿A dónde anda volando? ¿Qué está pensando usted cuando estoy hablando yo, señor? ¿Está muy enamorado, parece usted, o qué onda? Sí, porque estaba medio ido, ribosoma. Son los que tienen a cargo la síntesis de proteína. ¿Son lugar de acción antibiótica los ribosomas? Sí. ¿Por qué? Porque hay antibióticos que la pueden afectar y no se puede sintetizar La proteína. Ya. Nos vemos a las... Acuérdense en otra clase a la 1:20, ¿no? O a la 1:30, ¿qué hora empieza? 2:20 o 2:30. 10 minutos más. A las 2:20. Ya. Que sea a las 2:25. Profesor, Ya. como dijo, son lugares de acción de antibióticos, Sí, señor. pero en el sentido de bloquear. Bloquea el proceso de la síntesis de proteína. ¿Terminó esta? ¿Ya?